Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos ya en el ombligo de la semana, miércoles 12 de abril. Quiero comentarles que este día vamos a estar hablando de la gingivitis. La gingivitis, que puede ser transmitida, pues ya vamos a ir viendo en el camino, pero precisamente puede ir en los besos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el día de mañana es el Día Internacional del Beso. Se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, con una duración de 58 horas, y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrando el 13 de abril del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día en los que los participantes deben establecer registro de besos. La idea detrás de esta celebración es recordar a las personas el simple placer asociado con el beso por sí mismo, a diferencia de besarse como mera formalidad social o como un preludio de las relaciones sexuales o de otras actividades. El besarse puede ser una experiencia gozosa y placentera por sí misma, ya que es una expresión de la intimidad. Así que en este recuadro que el día de mañana se celebra el Día Mundial del Beso, pues vamos a estar hablando de una de las enfermedades que puede ser transmitida a través de esto, que es la gingivitis. Así que veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. La gingivitis es una enfermedad que afecta a las encías. Está causada por una infección que crean las bacterias y que a su vez provoca un proceso de inflamación, sangramiento, cambio de color tendiendo a rojo, aumentando de tamaño considerablemente. Este problema se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa en los dientes. Esta es un material pegajoso compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos que se acumulan en las partes expuestas de ellos. Si el paciente no realiza el tratamiento de la inflamación de las encías, esta empezará a afectar en forma progresiva al hueso alveolar y ligamento periodontal, pérdida repentina y constante de los tejidos de soporte del hueso que sostiene la dentadura, que terminará con destrucción del mismo, la movilidad dental y posteriormente la pérdida del diente. La gingivitis es una enfermedad bucal que puede traer múltiples consecuencias. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Así es, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, la doctora Mayra Yanira Portillo, quien es médico internista y además es neumóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí a responder todas las preguntas y todas las eventualidades que se puedan dar acerca del tema. Muy bien, y para que usted aprenda de qué forma poder dar besos sin temor a contagiarse de gingivitis o a que lo contagien, le damos la bienvenida al doctor David Abraham García. Él es odontólogo periodoncista, es decir, especialista en la enfermedad periodontal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que esta tarde sea de mucho provecho y pues que, como la doctora lo mencionaba, que besemos con las debidas precauciones al caso, pero que no dejemos nunca de besar. Que no dejemos nunca de besar. Muy bien, doctor. Bueno, ya vimos que la gingivitis es una de tantas enfermedades periodontales. Si gusta, comencemos definiendo qué es una enfermedad periodontal para ir desglosando y ya definiendo qué es gingivitis. Correcto. Las enfermedades periodontales son un grupo, o sea, son muchas enfermedades que pueden afectar la encía y también en algún momento determinado pueden afectar el hueso que sostiene los dientes. Entonces puede estar afectando encía, hueso y ¿qué otros? ¿Hay en esa zona hay ligamentos también? Correcto, correcto. Todo eso puede estar siendo afectado. Todo eso se conoce como los tejidos de soporte del diente, ¿verdad? O sea, la encía, el hueso
el ligamento periodontal, que es como un amortiguador que se encuentra entre la raíz y el hueso, y es el que nos permite que cuando masticamos, pues también nuestros dientes no se nos salgan, ¿verdad? No se nos salgan. Por lo tanto, lo único que vemos de este tejido de sostén pues es la encía, pero en realidad hay otras estructuras alrededor que son tan importantes como esta o incluso más. ¿Qué es en sí la gingivitis, doctor, y por qué da? Ok, si hablamos de todo el grupo de enfermedades que pueden afectar la encía, la gingivitis es una de ellas. Digámoslo así, que la gingivitis es el inicio de una enfermedad, mejor dicho, es una enfermedad que inicialmente solo afecta a la encía, que como dice la doctora, es lo que nosotros nos vemos, pero que posteriormente, si esa gingivitis no se ha tratado, o sea, si no se le da tratamiento, puede proseguir y continuar con algo que se llama una periodontitis, que ya es una enfermedad más avanzada, que va dañando ya el hueso y puede en algún momento llevar a la pérdida de sus dientes. Pero la gingivitis es cuando usted, por ejemplo, si lo queremos ver de una manera sencilla, es cuando a usted le sangra su encía o cuando se le ve roja su encía, es decir, es una inflamación causada principalmente por bacterias, pero también hay muchos factores que intervienen para que se desarrolle la enfermedad. Muy bien, doctor. Ahora bien, doctora Mayra Padilla, porque la gente preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver la doctora neumóloga con el caso? Pues quiero decirles que mucho, porque la gingivitis, si se queda en la boca el problema, la infección, como bien dice el doctor, vamos a llegar a una enfermedad periodontal, a una periodontitis, ¿verdad? Pero puede incluso causar otras complicaciones más serias en nuestra salud. Hablemos más o menos de cuáles, doctora. Pueden existir en realidad muchas complicaciones, entre estas como inicia como una pequeña inflamación únicamente a nivel de la encía, pero si esto progresa a la enfermedad periodontal, entonces puede darse también hasta un absceso, una formación de pus en esta área, y este absceso se puede llegar a romper y puede llegar a ser tan grave que puede llegar a pasar a enfermedad sistémica, es decir, estamos hablando del torrente sanguíneo, un shock séptico. Este shock séptico puede llegar a ser tan grave que baja presiones, incluso pueden haber muchas complicaciones, entre esas también, aparte del shock séptico, una endocarditis, que son colecciones, ya vegetaciones propias de microabscesos a nivel de cualquier válvula del corazón, una enfermedad a nivel del endocardio, que es una capa, por así decirlo, del corazón que va a llegarse a afectarse. Otras complicaciones también pudieran ser neumonías crónicas como microaspiraciones pequeñas, porque son abscesos que se están aspirando a nivel de la cavidad orofaringea, llegan al pulmón, llegan a ser microaspiraciones que son enfermedades como depende también de los factores del paciente, porque si el paciente es un paciente ya de edad, si es un paciente diabético, la predisposición es mucho mayor. Entonces pueden hacer neumonías aspirativas que son de difícil manejo, muchas veces peores que una neumonía adquirida en la comunidad, y de eso estamos hablando hasta complicaciones graves que pueden llegar a ser septicemias. Pero todo comienza de una pequeña causa, que es una gingivitis, todo va progresando y pueden incluso hasta embolizar, llegar al riñón, abscesos renales. En realidad puede ser algo tan pequeño que se puede prevenir. La manera de prevenir, como ya sabemos, como ya se había hablado, lavado de dientes, minucioso. Si es un paciente, por ejemplo, que es diabético, mantener de manera adecuada el control de la glicemia. Incluso hay ciertos fármacos que pueden dar hiperplasias gingivales, y estas hiperplasias, aumentos de las encías, como deformaciones de las encías, que eso puede dar propicio a una gingivitis. Hay muchos fármacos, entre estos los fármacos antiepilépticos, como la fenitoína, que si se inicia desde muy temprana edad, nosotros lo vemos ya en edad adulta, pacientes que ya tienen el aumento de su encía, y eso dar propicio o pie para una gingivitis. Incluso también pueden existir enfermedades como retrasos mentales, que pueden dar pie también por la misma falta de aseo oral, pie a una gingivitis. De esta manera es dar microaspiraciones de las que estábamos hablando anteriormente. Por lo tanto, doctor, si podemos mencionar factores de riesgo modificables y los no modificables, dijéramos dentro de los modificables que están en nuestras manos, el no tener una gingivitis, son, me imagino, las causas, lo local. La principal modificable es la higiene oral, ¿verdad? O sea, hay estudios que muestran muy claramente que todos tenemos cierta deficiencia en la higiene oral, o sea, nadie la hace 100% perfecta, nadie deja 100% libre de bacterias su boca, pero obviamente, ¿verdad? Eso no quiere decir pues que tenemos que descuidarnos de nuestra higiene oral, o sea, hay niveles de bacterias en los cuales nuestro organismo puede mantener
un balance y no afectarnos, ¿verdad? Pero muy interesante y me parece realmente bastante interesante todo lo que se pueda compartir esta tarde con el apoyo también de la doctora, porque muy bien lo decía ella, es decir, yo quiero esta tarde también crear esa conciencia de un apoyo, de un manejo interdisciplinario o multidisciplinario de un paciente, ¿verdad? No ver a la gingivitis o a un problema oral como algo nada muy más en la boca, localizado, ¿verdad? ¿cierto? Hoy en día contamos con mucha información, por ejemplo, hay factores que pueden predisponer a una gingivitis. Un paciente respirador oral, obviamente, ¿verdad? Necesita también un seguimiento con un neumólogo. Un paciente diabético, como lo mencionaba la doctora, también pues necesita cierto seguimiento, idealmente pues con un periodoncista para el cuidado de su Bueno, encía. pero de base nos vamos a quedar con que factor modificable, factor de riesgo La y que higiene es oral. modificable es Correctamente. la higiene, y de eso vamos a estar hablando. Correctamente. Pero como mañana se celebra el Día Internacional del Beso, ¿qué otras enfermedades pueden transmitirse por los besos? Veamos la siguiente nota, la mononucleosis infecciosa. Y luego volvemos con más de Salud TV. Existen enfermedades que se transmiten por medio de besos, y en el marco de su Día Mundial conoceremos una de ellas. La mononucleosis es una enfermedad infecciosa que es transmitida por medio de la saliva, por lo que también se le conoce como la enfermedad del beso. Los principales síntomas son los dolores de cabeza y de garganta, por los ganglios inflamados. Un análisis de sangre puede demostrar si se tiene esta enfermedad. La mayoría de las personas mejora entre 2 a 4 semanas. Estás viendo Salud TV. Quizá falta de limpieza, ¿verdad? Pudiera ser eso, ¿verdad? El cuidado que uno le da a sus dientes, creo, considero. Sí, creo yo que es, ¿verdad? La falta de ir al odontólogo también, pero es otra causa. Posiblemente la mala alimentación que tengan y el mal cuidado de los dientes, pues el no cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, eso conlleva que te salgan daños en las encías. Quizá una mala limpieza, el no uso del hilo dental, y algunas personas están acostumbradas a usar cepillos de dientes con cerdas muy duras, entonces eso maltrata bastante las encías y causa que sangren. Creo que por falta de limpieza, digamos, ¿va? Por lo menos hay que hacer unas 2 visitas al médico para revisar al año, ¿va? A veces no tenemos el debido cuidado a la hora de cepillarnos, puede ser que no usamos las herramientas necesarias, así como hilo dental y otro tipo de utensilios, digo yo. Yo creo que tiene que ver con los hábitos de limpieza, también la forma de cepillarse. Algunas personas a veces lo hacen un poco fuerte, demasiado fuerte, y el cambio yo creo que cada mes y medio del cepillo dental, porque cuando se va gastando lastima un poco más porque hay unas cuerdas que se van por los lados. Creo que eso tiene parte que ver con el problema. Bueno, gracias a todas las personas que amablemente respondieron a nuestro sondeo. Y ya ven, el factor que es común, que todo el mundo mencionó, la falta de higiene. Así que eso es lo que vamos a dejar hoy en la conciencia de todos ustedes. El hecho que es importante que no solamente se lave bien los dientes en la forma correcta, ya nos va a decir el doctor cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo, qué condiciones debe tener este cepillo, la forma correcta de lavarnos y por supuesto el asistir a nuestros controles periódicos con el odontólogo. Bueno, vamos a ver, doctor, usted ha traído muy amablemente unas fotografías en las que nos quiere mostrar cómo se ven las encías, desde cómo se ve una encía perfectamente sana hasta cómo se van dando los problemas, ¿sí? Cuéntenos, Correcto. veamos, ahí las tenemos. Bueno, la primera imagen, como bien usted lo decía, corresponde a la apariencia de una encía sana, es decir, cada persona pues es muy diferente. En la fotografía o en la imagen superior pues izquierda sería, vemos una persona que tiene lo que se llama un biotipo periodontal delgado, es decir, hay personas así como cuando una persona es delgada, otra persona pues es un poquito obesa, así es la encía, ¿verdad? El biotipo periodontal delgado es una encía fina, delgada,
el biotipo periodontal grueso, que es la imagen inferior. Como su nombre lo indica, los tejidos son un poco gruesos, es una encía un poco más fibrosa, pero lo más importante de notar ahí es el color de la encía. Una encía sana debe verse rosada, un poquito pálida. Hay personas que se asustan, por ejemplo, y le dicen, mire doctor, fíjese que me veo bien blanca la encía, bien pálida. Ese es el color normal, ¿verdad? Fíjese que esa imagen me gusta porque además muestra cómo dos personas pueden tener diferente coloración blanca de los dientes y ambos, entiendo yo, que están normales. No quiere decir Correcto. que uno esté mejor que el otro, ¿cierto? También unas personas pueden tener o pueden verse sus dientes pequeñitos, ¿verdad? Como era la imagen inferior, y pensar pues que también eso es anormal. Por otro lado, pues vemos en esta imagen ya los signos cuando una persona tiene gingivitis. El más notorio es el sangrado de la encía. O sea, muchas veces la encía sangra con solo cepillarse, o muchas veces también es provocada, por ejemplo, cuando se pasa seda dental. Hay personas que al alimentarse con ciertos alimentos notan el sangrado, pero lo que nunca va a engañar, y por eso es importante, como lo decían en la encuesta todos los televidentes, lo más importante es acudir a un examen, idealmente donde un periodoncista, que somos los que evaluamos todo lo que tiene que ver con la encía, y ese examen se llama sondaje, ¿verdad? Es eso que estamos haciendo. Ese es un paciente mío, ahí no lo estamos inyectando, no es que le estamos colocando algo que lo va a hacer llorar al paciente o que lo va a apoyar, por tanto no tienen que tener miedo. Únicamente, correcto, el sondaje, ese instrumento se llama sonda y es para observar ciertos parámetros que puede tener la encía cuando está en salud y también cuando puede estar enferma. Quisiera también preguntar, doctor, en cuanto a el amigo del sondeo que dijo que podría ser un traumatismo ocasionado por la mala técnica o un golpe con el cepillo de dientes, pero lógicamente solo sería un pedacito en este caso, no sería la totalidad de la encía. Correcto, pero también es algo que puede confundir o alarmar a una persona. De hecho, para todas estas enfermedades hay clasificaciones como para cualquier patología. La clasificación de las enfermedades periodontales es una clasificación extensa, es decir, no solo son las enfermedades que ocurren, sino que otros factores agregados también. Entre ellos se menciona un traumatismo por el cepillado. Muchas personas dicen, doctor, mire, tendré cáncer o algo porque se ven peladita la encía, una llaga, y las personas se alarman, ¿verdad? Y puede ser uno, pues es bien importante el interrogatorio. Creo que de todo la consulta, creo que una de las cosas más importantes es el interrogatorio al paciente, porque eso nos da información. Puede ser que el paciente comió algo o se cepilló. No es recomendable cepillarse con un cepillo duro porque puede crear ese traumatismo. Las cerdas entonces no deben ser duras, porque en el mercado suaves. Uno las encuentra que puede tener cerdas medias, cerdas suaves, cerda dura. Entonces la cerda dura no está indicada. Correcto, y eso es muy importante. Obviamente, ¿verdad? Sabemos que hay que cuidar la economía y eso pues es muy comprensible, pero hay veces que en la calle pues andan en oferta esos cepillos, los que le dicen la cachada, ¿verdad? Le venden una bolsa de cepillos, pero pues obviamente si está dentro de sus posibilidades, puede comprar un cepillo adecuado en una farmacia, en un supermercado. Si no está dentro de sus posibilidades económicamente, pues está bien, puede comprar cualquier cepillo. Si únicamente por sus posibilidades económicas solo tiene acceso a un cepillo un poquito duro, pues trate de hacerlo con la mayor suavidad posible. A veces también... ¿Cada cuánto, claro. Perdón que le interrumpa, cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo de dientes, doctor? Okay. Esa es una pregunta que la puedo responder, no hay, digamos, como un tiempo así muy preciso, pero en promedio cada 2 o 3 meses, el parámetro más importante va a ser cuando nosotros tenemos que estar revisando el cepillo, cuando ya veamos las puntas ya un poquito dobladas, despeinadas. definitivamente es tiempo de cambiarlo, ¿verdad? Pero sí en promedio nos puede durar un cepillo unos 3 meses, ¿verdad? Va perdiendo su función, las fibras como todo se van desgastando, se van haciendo ya menos flexibles, nos van lastimando. Puede ser, como lo mencionaba también la doctora, que cuando ya a veces nosotros podemos estar sintiendo que al cepillarnos nos estamos lastimando frecuentemente, puede ser un signo que indique cambio. En esta imagen, doctor, vemos antes y después, o sea, hay un paciente con gingivitis antes de tratamiento. Correcto. Afortunadamente, de todas las enfermedades que pueden ocurrir en la encía, la gingivitis es fácilmente tratable, no es muy costoso el tratamiento, es reversible, es decir, si no ha afectado el hueso,
y es una gingivitis, definitivamente todos estos signos que podemos ver en la parte superior de las imágenes se van a revertir, es decir, todo vuelve a la normalidad, como podemos ver en las imágenes inferiores después de un tratamiento. La encía vuelve a ser rosada, se vuelve a poner firme, pueden corregirse ciertos leves agrandamientos que puede tener por la propia inflamación. Muy bien, veamos la siguiente. Mencionaba pues que también pueden haber otras alteraciones en la encía, o sea, no solo podemos enfocarnos a que un paciente le puede sangrar la encía. Hay veces que los pacientes se quejan que le arde la boca, este es algo multifactorial, es decir, son muchos factores que pueden llevar a un paciente a que sienta un ardor en la boca, algunos medicamentos inclusive, pues, o sea, a medida que la persona va creciendo en edad, digamos, pues se va haciendo propensa a padecer de varias enfermedades sistémicas, diabetes, hipertensión u otras enfermedades, por tanto, pues es medicada por su médico o por el internista, y obviamente mientras más medicamentos tome puede ser propenso a algo que se llama boca seca, síndrome de boca seca, que puede sentir ese ardor. Si por favor puede poner la imagen anterior, algo muy importante, sobre todo en el embarazo, se puede formar esa bolita que ven ahí, es de una paciente embarazada, se llama granuloma piógeno. Eso no es algo maligno, es algo benigno que en muchas embarazadas puede ocurrir, pero pues que deben consultar primero, pues es decir, no caer en pánico, pero sí importante tener un protocolo, aparte pues de eliminarlo, es importante siempre llevarlo a biopsia para descartar pues que sea algo que no sea favorable para el paciente. Veamos la siguiente. Lo mencionaba la doctora Portillo, una paciente, esta es una paciente que desde muy pequeña pues inició un tratamiento con anticonvulsivantes, principalmente el que más lo causa es la fenitoína, y se sabe que en estos pacientes casi un poco más del 50% de ellos va a presentar un agrandamiento gingival. Sí, son muchos factores los que intervienen para esto. Pero, sumamente inflamado, no se ve la sí, división entre un diente y el otro, o sea, es una sola encía, y se agrandada. han bajado, ¿no? Correcto. Anteriormente esto se conocía o se diagnosticaba como una hiperplasia gingival, pero los estudios muestran ya, digamos, a nivel celular, histológicamente, que no es ni hiperplasia ni hipertrofia, sino más bien se describe como un agrandamiento, porque hay una célula que se llama fibroblasto, el cual pues se vuelve más activo, digamos, y empieza pues a interferir o a intervenir en la presentación del cuadro clínico. Y esta es una recesión también. Un paciente con un problema periodontal puede tener esta retracción de la encía hasta grados más o tan severos como el que podemos ver, y que pues deben ser diagnosticados y corregidos. Idealmente se tratan con un injerto de la propia encía del paciente, ¿verdad? Este es un injerto de encía que se le hace al paciente. Eso sí se ve muy complicado, porque de hecho si no se trata en el momento puede llegar a perderse la pieza dental, ¿cierto? Así es. Bueno, quisiera que veamos a continuación el doctor Mayorga, ortodoncista, nos cuenta cómo los dientes mal alineados pueden generar problemas en la boca, especialmente gingivitis. Hola amigos de Salud TV, soy Dr. Javier Mayorga, ortodoncista. Este día vamos a hablar sobre los dientes en mal posición y sus problemas que pueden ocasionar en las encías. Vamos a hablar de la gingivitis o la inflamación de las encías. La inflamación de las encías es un crecimiento de la encía, puede ser generalizado o puede ser localizado solo en una zona o en todas, y lo que observamos es que la encía crece de tamaño, se pone roja, sangra fácilmente, a veces hasta espontáneamente, puede o no producir dolor. La gingivitis puede darse especialmente en dientes que tengan una malposición, o sea que estén montados, porque cuando están montados el acceso del cepillo dental no es muy bueno, entonces quedan restos de comida en esas áreas, y esa comida comienza a descomponerse. Al descomponerse causa bacterias. Estas bacterias son las que comienzan a producir que la encía se inflame. Podemos tener también gingivitis en dientes que estén alineados. Claro, si tú no te cepillas los dientes, va a pasar esto que les comento de la comida. Entonces, puede ser que tenga los dientes alineados, pero que
haya gingivitis en tus dientes, especialmente si no los cepillas y no pasas el hilo dental y no asisten a sus visitas periódicas con el odontólogo. En los tratamientos de ortodoncia también es común ver gingivitis porque en los brackets se acumula la comida entre la encía y el aparato de ortodoncia. Por eso te invito a que cepilles correctamente tus dientes, que pases el hilo dental, que asistas periódicamente a tus visitas con el odontólogo para que te haga tus limpiezas dentales y así no sufras de gingivitis. No dejes que la gingivitis afecte tus encías. Visita periódicamente a tu odontólogo, usa el hilo dental y cambia regularmente tu cepillo. Soy el Dr. Javier Mayorga, ortodoncista para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor Mayorga. Y veamos ahora otra de las enfermedades transmitidas por los besos, el herpes. Y volvemos después de este corte. Existen enfermedades que se transmiten por medio de besos, y en el marco de su Día Mundial conoceremos una de ellas. El herpes oral es una infección de los labios, boca o encías debido al virus del herpes simple. Esta infección provoca ampollas pequeñas y dolorosas, comúnmente llamadas calenturas. Los virus del herpes se propagan fácilmente de las personas que tienen un brote activo o una lesión del mismo. Se puede contraer incluso por un beso que no sea tan profundo, es decir, apenas un roce de labios. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole mientras usted ingiere sus sagrados alimentos. Hoy estamos hablando de gingivitis en el marco del Día Internacional del Beso, como una de las tantas enfermedades que se pueden transmitir a través de esta forma tan bonita de mostrar el cariño. Pero quiero que la doctora Portillo nos hable un poco ahora al revés. ¿Cuáles son los pacientes o qué enfermedades crónicas pueden volver más propensos a los pacientes a tener problemas bucales? Existen muchas enfermedades crónicas donde los pacientes están más propensos. A la cabeza, la principal, la diabetes no controlada. Un paciente diabético tiene que estar con sus niveles de glicemia abajo de 140 para decir que está controlado. Si el paciente anda arriba y siempre tiene sus picos de hiperglicemias, es mucho más apto como para tener una enfermedad periodontal, una gingivitis. Pero también existe otro tipo de enfermedades que también causan aumentos del crecimiento de la encía y fármacos específicamente. Aparte, hablábamos hace un momento de los medicamentos antiepilépticos como la fenitoína. Existen también otros antiepilépticos como ácido valproico, carbamazepina, pero son en menores proporciones. Ya si es mucho problema eso, entonces se cambia de antiepiléptico, siempre valorando que sea el medicamento adecuado. Pero otro tipo de pacientes también, los hipertensos que están no controlados o los hipertensos que están con ciertos medicamentos llamados como calcioantagonistas, también pueden dar ese tipo de problemas como el nifedipino, amlodipino, en menor proporción, pero lo pueden tener por también el aumento del crecimiento de la encía, que esto da pie a una gingivitis. Existen otro tipo de pacientes que de esto no podemos como modificar mucho su control, por ejemplo los pacientes con retardos mentales o pacientes con parálisis cerebral infantil, los cuales tienen de por sí el aseo es muy deficiente, es muy pobre y a pesar de que existen familiares o están con cuidadores, siempre el aseo es un poco difícil por la enfermedad ya de base. Entonces son más propensos a tener una enfermedad periodontal. Existen las microaspiraciones que son muy frecuentes, son neumonías aspirativas que nosotros vemos ya tomándole placa, los síntomas son un poco insidiosos, únicamente una tosecita, son pacientes que convulsionan y pueden estar aspirando de manera recurrente. También otro tipo de pacientes pueden ser los pacientes con enfermedades renales crónicas, pacientes inmunosuprimidos, estamos hablando específicamente a veces de VIH, que las defensas, uno valora ahí carga viral, CD4. CD4 es el sistema de defensas, los cuales están bien disminuidos y pueden dar infecciones oportunistas en cualquier nivel.
muchas veces se puede dar en la boca por el mal aseo, una enfermedad periodontal. Esto puede llegar también a pulmones o también puede llegar a riñones, pueden dar embolias sépticas. También otro tipo de pacientes con cáncer, que están utilizando ciclosporinas, que son inmunosupresores, que pueden estar bajando mucho las defensas y pueden dar pie a una gingivitis. ¿Qué tal también los pacientes, bueno, todos los pacientes en general que estén siendo tratados con esteroides o con inmunosupresores, como en el caso de las artritis reumatoideas, las colagenopatías, lupus? Sí, todo este tipo de paciente que está tomando este medicamento para bajar las defensas de su organismo puede volverlos más propensos, ¿sí, doctora? Sí, incluso también tenemos muchos pacientes asmáticos, por ejemplo, que pueden estar ocupando, porque son pacientes que pueden ser no controlados y pueden estar cayendo en crisis de manera recurrente. Nosotros ocupamos muchos esteroides, pero medidos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, el paciente puede estar cayendo en la crisis, y nosotros ocupamos ciertos esteroides también inhalados. Por eso siempre se le recomienda al paciente, después de utilizarlo, lavar muy bien la lengua, lavar muy bien la boca para evitar una predisposición a un hongo no solo a nivel de lengua, sino que también a nivel de encía, y eso dar pie a una gingivitis. Muy bien, entonces es bastante complicado. Usted que está en casita tiene que estar muy pendiente, especialmente si tiene abuelitos en casa o pacientes, no importa la edad, pero que tengan este tipo de enfermedades crónicas, que no es solo el estar pendiente de que se tome su medicamento, de que vaya a los controles con el médico de la especialidad que le compete, sino también el no olvidar la salud dental, porque eso es lo que sucede muchas veces. Yo siento que también el adulto mayor, por ejemplo, el adulto mayor a veces está sometido a una polifarmacia por el montón de enfermedades crónicas que está padeciendo y toma muchos medicamentos y a lo mejor va a un médico, a otro, y probablemente el odontólogo sea el último al que va. ¿Sí, doctor? Ahora bien, ¿qué bacterias son las que encontramos en la boca, o más frecuentemente qué bacterias son las que pueden ocasionar la gingivitis, y si esta se puede transmitir realmente con los besos? A ver, cuéntanos. Correcto, bueno, se sabe que en la boca hay más de 300 especies bacterianas, ¿verdad? Normalmente, pues, valga la redundancia, son habitantes normales, pero el problema es que estas bacterias tienden a agruparse en un consorcio que hoy en día lo conocemos como una biopelícula o biofilme. Entonces, dentro de ese biofilme habitan muchas bacterias, algunas de las cuales son capaces de dañar nuestros tejidos periodontales, y la característica, pues, digamos, médicamente hablando, son bacterias anaeróbicas gram negativas, o sea, son bacterias bastante agresivas y bastante dañinas. Lo de la transmisión por un beso realmente no es un mito, pero hay que explicarlo de esta manera. Hay estudios muy serios que comprueban, de hecho aparecieron muchas publicaciones ya hace varios años, ¿verdad?, que nos daban pie para tener por lo menos en control a grupos familiares, y se habla de transmisión entre esposos, transmisión de padres a hijos de bacterias periodontales. Pero, por ejemplo, los estudios dividían a los pacientes por grupos o en parejas, y, por ejemplo, si yo a mi esposa la beso, si yo tengo una periodontitis, una enfermedad de la encía cualquiera, y yo beso a mi esposa, yo le puedo transmitir las bacterias definitivamente, pero podría ser que ella desarrolle la enfermedad o puede ser que no la desarrolle, depende Va a depender de su sistema de la inmunológico, predisposición genética de la contraparte, ¿verdad? Pero de hecho sí, claro, si la persona a la cual yo le transmito las bacterias es predispuesta genéticamente, definitivamente va a desarrollarla. La va a desarrollar. Muy bien. Entonces, bueno, veamos en la siguiente cápsula. El doctor Eduardo Turcios, ginecólogo, nos comenta acerca de cómo los cambios hormonales también predisponen a la gingivitis en las embarazadas. Veamos. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Turcios, soy ginecobstetra, y este día vamos a estar hablando de los problemas hormonales de la embarazada que nos pueden llevar a padecer gingivitis. En el embarazo hay muchos cambios hormonales que generan que el proceso de gestación se verifique en la mejor forma. Estos cambios hormonales tienen efecto no solo en el feto, sino en la madre. Específicamente, la elevación de la progesterona y los estrógenos producen cambios a nivel de la mucosa oral, en las encías específicamente, que pueden llevar a que la paciente tenga mayor salivación, prurito o picazón, y en casos muy extremos, hemorragias, al cepillarse o al comer algunas comidas duras.
Es importante reconocer que estos cambios, si la paciente no tiene una buena higiene oral o no tiene un cuidado permanente por el odontólogo, pueden llevarnos a padecer gingivitis, enfermedad periodontal y esto repercutir en la gestación con partos prematuros y bajo peso al nacer. La paciente embarazada debe consultar al odontólogo al inicio de la gestación y sobre todo en el segundo trimestre, que es cuando se dan los problemas serios que nos pueden afectar las encías y los dientes. Recuerde que la mujer en su embarazo debe llevar un control con su ginecólogo, debe tener un control dietético, vitaminas, una adecuada alimentación y sobre todo también un control con el odontólogo para evitar problemas posteriores de gingivitis. Soy el Dr. Eduardo Turcios para Salud TV. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a Eduardo por esa información. Bueno, vámonos a un corte, pero antes veamos otra enfermedad de las que se menciona también transmisible a través de los besos, las verrugas. Existen enfermedades que se transmiten por medio de besos y en el marco de su Día Mundial conoceremos una de ellas. Las verrugas en la boca pueden aparecer por el contacto de boca a boca. Estas protuberancias son causadas por una de las formas del virus del papiloma humano, que es altamente contagioso. La verruga no presenta ningún grave problema de salud, pero sí un problema estético. Si la persona tiene estas protuberancias en la boca, lengua o labios, puede contagiar a otra por medio de la práctica de besos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Un saludo a todas las personas que están en casita viéndonos, en especial ahorita le mando un saludo a Carolina, nuestra amiga licenciada en nutrición. Gracias por estar acompañándonos. Bueno, nosotros continuamos hablando de gingivitis y me gustaría que la doctora Portillo nos ayude explicando qué es la septicemia, que sería como que lo más grave a lo que podríamos llegar, y la forma en que podemos evolucionar desde una simple gingivitis, entre comillas, hasta este cuadro, doctora. En este caso, específicamente de la enfermedad periodontal, la gingivitis es la placa bacteriana que se acumula en la encía, en la superficie de la encía. Esto va aumentando y llega hasta la enfermedad periodontal. En la enfermedad periodontal ya estamos hablando de un nivel como más profundo a nivel de la encía, pero también esto puede llegar a formación de un absceso. Este absceso es una formación de pus, por así decirlo, así como se nos puede hacer pus en la piel, se nos puede hacer pus en cualquier lugar del cuerpo. En este caso, en la encía se puede llegar a romper, puede tener micropartículas pequeñitas que pueden llegar a nivel del torrente sanguíneo, puede llegar a ser muy grave, que únicamente al inicio una fiebre, inicio un poco por así decirlo, sordo, por decirlo, únicamente una fiebrecita, el dolor a nivel de la encía. Eso puede llegar a evolucionar si no se consulta de manera adecuada, si no se hace uso de medicamentos como antibióticos. Cuando ya tenemos un absceso, se puede llegar a romper y en este caso puede llegar a nivel de la sangre. Cuando ya llega al torrente sanguíneo, estamos hablando de que también existen ciertas partículas, ciertas células en nuestro cuerpo. En este caso empiezan citoquinas, ciertas células inflamatorias, estamos hablando de interleucinas, llegan a activarse y al activarse llegan a producir inflamación a nivel de todo nuestro cuerpo y empiezan una serie de cascadas de células. En este momento estamos hablando de una sepsis, que es una infección a nivel del cuerpo, a nivel específicamente de la sangre. Depende a dónde se encuentren muchos más focos, pueden llegar incluso, hablábamos a nivel del corazón, puede ser a nivel del riñón, con microabscesos a nivel del riñón, pueden dar incluso enfermedades glomerulares como glomerulonefritis por abscesos. Incluso puede llegar a nivel del cerebro y nos puede dar hasta una afección muy grave que puede ser hasta convulsiones, estamos hablando de encefalitis de origen bacteriano, pueden hacerse hasta abscesos a nivel cerebral, iniciando desde una gingivitis hasta un absceso. Eso es prácticamente una sepsis, una infección a nivel de todo el torrente sanguíneo y se puede llegar a quedar en alguna parte del cuerpo.
Y esto eventualmente, doctora, puede desencadenar la muerte del paciente si no se trata a tiempo. Sí puede llegar a desencadenar la muerte, porque una sepsis es una inflamación. Nosotros ya vemos también ciertos parámetros a nivel de datos bioquímicos, a nivel de hemograma, vemos glóbulos blancos altos, a nivel también de neutrófilos, vemos también plaquetas que pueden estar altas, proteína C reactiva, que es otro marcador inflamatorio que nosotros tenemos, pues se puede encontrar alto, y si ya involucra presiones bajas, estamos ante un shock séptico, que eso ya requiere no solo tratamiento endovenoso de antibióticos, líquidos endovenosos, sino que también aminas vasoactivas, entre estas dopamina, norepinefrina, que es ya un grado muy grave del paciente, pues puede llegar hasta UCI. Por lo tanto, esto que está hablando la doctora, usted hágase la idea, ya no es que esté en casita y está asistiendo a que el doctor le dé los antibióticos. Esto ya es un paciente que está hospitalizado y, como la doctora menciona, incluso puede estar en una unidad de cuidados intensivos. Así que no lo vean muy de menos, no es así nomás que la gingivitis solo es una inflamación de las encías y punto. Doctor, aparte del enrojecimiento, la inflamación y a lo mejor el sangradito con el cepillo de dientes, ¿hay algunos otros síntomas que deban alertarnos que puede haber una enfermedad periodontal? Correcto, bueno, uno ya de los signos o síntomas, pues si el paciente lo quiere ver así, ya de mayor alarma es cuando una persona observa que sus dientes se están aflojando o que su encía la gente le dice se me enjutó la encía, ¿verdad? Como que se le ha encogido, se le ha retraído. Es decir, ¿se va hacia arriba o claro, hacia abajo? Hacia arriba. O sea, hacia arriba, sí, el diente de arriba. Es bien difícil de saber qué es arriba y qué es abajo. Eso nos confunde. Pero simplemente usted ve que su encía se le encoge, ya se le puede empezar a ver su raíz, eso no es normal. O que un diente, cuando usted esté comiendo o mordiendo algo, el diente usted ve que se le mueve, eso tampoco es normal. O, en el peor de los casos, no es una exageración, puede existir que su diente simplemente se cayó. Se caen así los de leche, ¿verdad? Los dientes de los niños, pero ya de un adulto definitivamente es algo malo está Doctor, pasando. Y al dejar descubiertas las raíces, me imagino que también puede haber sensibilidad con el agua fría o el agua caliente, ¿o no? Correcto, hay lo que la gente llama destemplado, ¿verdad? Como cuando usted come 5 mangos, lo mismo, ¿verdad? O sea, eso no es normal. Pero pues mango verde, claro, doctor, con limón, sí, porque el maduro no debe haber. Si yo me como 5 mangos definitivamente verdes, definitivamente voy a tener un destemplado, esa sensibilidad. Pero así por así no lo debe haber, generalmente es asociado a una recesión. Que algo está pasando con sus encías y con todos los tejidos que están alrededor, el tejido de sostén de los dientes. Bueno, veamos al doctor Eduardo Vázquez Fernández, endocrinólogo, nos habla cómo la diabetes mal controlada nos predispone a enfermedades bucales o una enfermedad bucodental en un diabético descompensa la diabetes. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Les habla el doctor Eduardo Vázquez, médico endocrinólogo. Y vamos a estar hablando de la gingivitis en un paciente diabético mal controlado. La diabetes mellitus tiene múltiples complicaciones, entre ellas la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, el infarto, retinopatía diabética y el accidente vascular cerebral. Sin embargo, hay complicaciones que muchas veces pasamos por alto. Entre ellas puede ser una gingivitis. Muchas veces tenemos pacientes que tienen niveles altos de glucosa persistentes. Hay 1 mes, 2 meses, 3 meses pasan con niveles de glucosa altos y no sabemos por dónde encontrarle y ni encontramos un foco infeccioso. En estos casos hay que revisar prácticamente la condición periodontal para ver si no tenemos una gingivitis. Muchas veces tenemos un foco infeccioso a nivel periodontal que es el único que nos puede estar dando niveles altos de glucosa y esto complicar la diabetes a largo plazo, ya que aunque tengamos condiciones normales en otras situaciones como una infección de vías urinarias que se controle u otras enfermedades que se controlen, pero sigue teniendo niveles altos de glucosa, esto hace que prácticamente sea persistente una infección periodontal. En estos casos debe ser examinado por su odontólogo para tener una evaluación satisfactoria y saber si no tenemos ninguna complicación que nos esté dando niveles altos de glucosa en el paciente. Uno de los mejores consejos que podemos dar al paciente con diabetes es que trate de protegerse de las infecciones.
Hay que buscar siempre las infecciones de vías urinarias, orofaringeas y entre ellas la periodontal. Por lo tanto, debe hacerse siempre un chequeo frecuente con su odontólogo. Soy el doctor Eduardo Vázquez, médico endocrinólogo. Para Salud TV, nos vemos en la próxima. Gracias, doctor Vázquez, por la información. Así que ya lo escuchó. Diabéticos, por favor, a mantenerse compensados. Veamos la siguiente nota. Otra enfermedad transmitida también a través de los besos y más, la hepatitis. Vamos a un corte y volvemos con lo último de Salud TV por hoy. Existen enfermedades que se transmiten por medio de besos, y en el marco de su Día Mundial conoceremos una de ellas. Para que un beso sea culpable de transmitir hepatitis B o C, hace falta que sea profundo y prolongado. Ese contagio requiere de un gran intercambio de saliva. Además, el portador de la enfermedad tiene que tener una herida en la boca, pues solo se contagia a través de fluidos con sangre, ya que esta última tiene más altos contenidos de la enfermedad. La hepatitis es una enfermedad concentrada en el hígado que puede causar cáncer y llegar hasta la muerte. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. A lo largo de la última hora usted ha podido darse cuenta de qué es la gingivitis, que es parte de una enfermedad periodontal, de cuáles son los tejidos que están involucrados en esta área y cómo realmente una gingivitis puede irse complicando a muchas cosas más, incluso hasta llegar a una septicemia y, por qué no, desgraciadamente, hasta la muerte. Por lo tanto, hay que cuidarse. Las enfermedades crónicas hemos aprendido bastante, pero como siempre yo quiero apostar a la prevención. Por lo tanto, doctor, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué vamos a darles el resumen de prevención? Bueno, vamos a tratar de ser bien puntuales. Primero, como usted lo decía, lo más importante siempre, prevención. ¿Cómo usted puede prevenir un problema en la encía? Número uno, visite a su odontólogo. Si es posible y es muy recomendable, visita a un periodoncista, porque somos los odontólogos especialistas que nos encargamos en todo lo que tiene que ver con la encía. Cepíllese adecuadamente al menos 2 veces al día, idealmente 3 veces. Debe usar seda o hilo dental. Debe acompañar todo esto con un enjuague. Si usted padece de alguna enfermedad como la diabetes o toma algunos medicamentos como los que se explicaron esta tarde, es importante solicitar también una cita de control con un periodoncista para evaluar si tiene pues o no tiene alguna enfermedad en su encía. También importante la actividad que nosotros realicemos. Si usted incluso es deportista, también los deportistas podemos o pueden tener problemas bucales. ¿Por qué? Porque ocurre una deshidratación. Mientras más corremos, nos deshidratamos. Toda esa deshidratación causa serostomía, que nos puede llevar a otros problemas. Padecemos, cuando alguien hace deporte, padece de problemas a veces gastrointestinales, ¿verdad? Hay que tomar proteínas y todo eso pues crea un alboroto con la sangre, pues hay que tomar mucha agua también, mucha agua. Entonces, para mantener esa saliva en buenas condiciones. Es importante, ¿sí?, saber lo que hacemos y saber cómo buscarlo. ¿Cómo lo hacemos? Doctora, su mensaje final para la gente que nos está viendo en casa. Sí, en este caso, si es un paciente diabético, que sea un diabético controlado, los niveles de glucosa tienen que ser abajo de 140 en ayunas, con controles periódicamente, no solo con su médico endocrinólogo, sino que también con médicos periodoncistas. Si es un paciente asmático, siempre la revisión de su lengua, de sus encías, para evitar que cree hongos. Si es un paciente con terapia inmunosupresora o medicamentos como prednisona a largo plazo, siempre la revisión con un periodoncista y mantener siempre sus niveles estables, tanto de presión arterial, así como de glucosa, y controles de manera oportuna con cada especialista. Muy bien, bueno, no me queda más que darle las gracias y recordarles también a las embarazadas su control con odontólogo al principio del embarazo y en el segundo trimestre, no lo olviden. Por lo demás, yo quiero despedirme dándole las gracias, doctor. Gracias. Doctora, gracias a ustedes que nos acompañaron. Por hoy les deseo una linda tarde de miércoles y mañana venimos con un tema interesante para otro día más. Que disfruten esta tarde y que Dios los bendiga.
Para prevenir la gingivitis te damos los siguientes consejos. Practica una excelente higiene bucal. Cepillarse por lo menos 3 veces al día con la técnica apropiada ayuda a prevenir la acumulación de placa bacteriana que produce gingivitis. Usa enjuague bucal diariamente, especialmente con antimicrobianos, pues matan bacterias causantes de la acumulación de placa. Evita el cigarrillo. Fumar irrita las encías y promueve la acumulación de placa. Juntos causan una mala salud bucal. Recuerda que si presentas síntomas relacionados con la gingivitis, debes acudir a un médico especialista.